que no os hacéis una idea. Tengo que cambiar o irme. Algo. Pero a ver, ¿qué te ha pasado exactamente ahora? El otro día me encontré un diario de cuando era adolescente. Y junto a él había una nota dirigida a mí. ¿A ti misma? Una carta que escribiste y dirigiste al ti misma del futuro. Una carta no. Una cinta grabada. Pero no de mí de antes. ¿Qué quieres decir? Que yo no soy aquella chica que quería recorrer el mundo en una furgoneta. Que ya no soy aquella. La que grabó la cinta. Natural, cambiamos con los años. Por cierto, os tengo que contar una cosa. Los años. ¿Sabes tú lo que recuerdo cuando pienso en los años? Os tengo que contar una cosa. ¿Sabéis que he escrito un libro sobre Maya Deren? ¿Quién es Maya Deren? ¿Cómo que quién es Maya Deren? ¿Querrás decir quién fue Maya Deren? La gran pionera del cine underground americano de los años 40, que firmó una obra maestra que se llamaba Mrs. of the Afternoon. A ver, tú no estabas con un proyecto de Poncio Pilato. Bueno, ese... No me entendéis. Y hace años que te conocemos, Greta. Es que no me estáis entendiendo o no me estoy explicando bien. Es que cuando escucho las grabaciones me estoy escuchando a mí misma decirme lo que debería hacer con mi vida. Y yo con mi vida he hecho lo que me ha dado la gana. ¿Me entiendes? Sin pensar en quién era o quién debía ser. Porque ¿quién coño se para a pensar en esas cosas? A mí me parece que no te ha ido tan mal, no sé, vamos, es Te una cierra cosa... el pico, pero ¿tú qué sabes de mi vida? A mí me parece que te preocupas por nada. Cosas de aspiraciones de la adolescencia. Que no son cosas de la adolescencia, que cuando escucho esas grabaciones es algo real, es ahora, inmediato, no es un recuerdo. Es como si me estuviera escuchando a mí misma. Ahora, no antes, ahora. Mira, de verdad, sois mis amigos, pero cuando se explica algo un poco, pero un poquitito complicado, es que parecéis imbéciles. Va, vamos a cambiar de tema porque es que, en fin, es que me pongo mala. Sí, ¿qué pasa? ¿Qué es esto? Cuando estaba en la adolescencia, este es el plato que más odiaba, callos con garbanzos. Con el tiempo eduqué mi sentido del gusto, porque al sentido del gusto hay que educarle, demostrarle quién manda aquí. En esto estaremos todos de acuerdo, ¿no? Ahora son mi plato favorito y me encantan así, grandes y un poquito duros, en su punto, con la cantidad justa de salsa. ¿Vosotros seríais capaces de decirme que me podríais preparar un plato así? ¿Seríais capaces? Además de fingir que me escucháis mientras me servís un refresco y me contáis vuestras movidas, que solo os importan a vosotros, que serían incapaces de entretener a nadie más. ¿Eh? ¿Me podríais preparar unos platos de garbanzos con callos como este? Atentos a los matices, de la fotografía, mira. ¿Me podríais preparar un plato así de garbanzos con callos? Por cierto, a propósito, que ya que se ha mencionado en la conversación, os quería hablar de mi hipótesis. Quería saber qué opináis o qué pensáis o si me podéis dar alguna idea. Mi hipótesis tiene que ver con el siglo I de nuestra era, con Poncio Pilato, que en realidad iba a ser el protagonista de los evangelios y Jesucristo realmente iba a tener un papel muy secundario, prácticamente anecdótico. Pero claro, luego se pone a hacer milagros y empieza a hacer un milagro, luego dos, cada vez más milagros. Y claro, al final, ¿qué es lo que pasa? Que acaba desplazando a Poncio Pilato y se acaba al final ganando el protagonismo de la trama, mientras que Poncio Pilato acaba siendo nada, un papelito secundario. Me gustaría saber qué opináis de esto. ¿Creéis que puedo demostrar esta hipótesis?
¿Quién es ese hombre? Se parece a Cosme. Podría estar casado conmigo. Si estuviera casado conmigo, sería mi marido. Sería Cosme. De hecho, son idénticos. Pero no puede serlo. Cosme es más delgado y más joven. A lo largo de estos años ha renovado varias veces todas sus células, todos sus átomos. Ya no queda nada de él. Me han dicho que hay un señor que va por ahí diciendo que es mi marido. Pero no lo es. Dice que se llama Cosme y que me quiere. Pero ¿cómo va a quererme? Eso sería inadmisible. En todo caso, tampoco soy ya la chica con la que se casó. Mi vida entera cabe dentro de esta caja. Todo lo demás es tiniebla y crujir de dientes. Déjame en paz. Que me dejes. Viajaré, recorreré el mundo. Nada me atará. Seré libre. Yo a usted la he reconocido enseguida. Ya será menos. Ahórrese la actitud pasivo-agresiva. Permítame. Me siento sucia. No me inspeccione con tanto detalle. Claro, claro. ¿Cómo me excita oírla expresarse en esos términos? Lo que me da fuerzas cada mañana cuando me levanto es cumplir mi sueño de retirarme a una cabaña en el bosque con un rifle, sin electricidad ni agua corriente, y disparar en la cabeza a cualquiera que se acerque. Usted no tiene cabida en mi sueño. No sabe cuánto lo siento. Pero resulta que el suyo es aún mejor. Dígame qué le inspira este plato.
y no me responda la primera obviedad que le venga a la cabeza. Una visión que no tuve antes. Lo sé, algo más antiguo que su propia vida. Veo una ciudad antiquísima. Así es, la Atlántida es la Atlántida. ¿La rescatará a usted del olvido? Le advierto que no es tarea fácil ni barata. Yo empezaría acudiendo a fondos de capital riesgo, porque se trata de una empresa arriesgada, pero de alta rentabilidad. Una vez restaurada la Atlántida, recuperaré el control y el trono y la corona de mis antepasadas. Extenderé el dominio del poder atlante por los 7 continentes, y desde ese mismo instante seré enaltecida y venerada como una diosa por altos y bajos, feos y guapos, ricos y pobres. Nada me será negado y todo me será concedido. Estoy a punto de tener una idea genial.